Sí. Damos inicio a nuestro curso de asistente dental. Vamos a iniciar con lo que son los objetivos generales. Nuestros objetivos generales son básicamente comprender los fundamentos de la radiografía dental, incluyendo cuáles son sus normas de seguridad, cuáles son sus principios, las técnicas que se utilizan en esta, la exposición y procedimiento de las imágenes, los tipos de radiografía. En la clase pasada hablamos de este tema, pero quiero hacer como una retroalimentación. Hablamos sobre lo que es el principio de Alara, que es lo que nos explica que debemos de reducir a una radiación menos posible. Hablamos de cuáles son las funciones de las radiografías, cuáles son las intraorales y las extraorales, cuáles son las definiciones de cada una. Hablamos también sobre cómo se revelan las radiografías periapical. Hablamos de la caja que se utiliza. Esto es más o menos lo que siempre hemos utilizado. Como bien sabemos, nuestra tecnología también ya ahora se utilizan lo que son las radiografías digitales, que ya eso es el boom de la odontología, que ya es algo que lo utilizamos en estos tiempos para evitar lo que son las radiaciones y demás. Pero lo que tenemos que explicar en sí es cómo se revelan. Aquí tenemos la caja, que también hablamos de eso, que trae 4 envases. En los envases lo que tenemos básicamente en el primero es el líquido de revelar, el segundo recipiente es agua, el tercer recipiente es el fijador y el cuarto recipiente es agua otra vez. También hablamos de que cuando tomamos la periapical o la radiografía, debemos de introducirla en esta caja. Abrimos la radiografía dentro de la caja, introducimos la placa en lo que es el revelador, unos segundos, siempre visualizando por aquí arriba que ya la placa o sea, que ya esté un poco visible. La introducimos en el agua, luego en el fijador y luego agua otra vez. Hablamos de lo que son las radiografías intraorales y las extraorales, que en las intraorales tenemos las periapicales, las oclusales, en las extraorales tenemos lo que son las panorámicas y la cefalométrica. Hablamos que la panorámica lo que abarcan es la boca completa. También dijimos que las periapicales son las que abarcan solamente 2 dientes o 3, máximo 4. Y hablamos también de lo que son las cefalométricas, que estas son las que abarcan lo que es el cráneo y perfil facial. Eso fue una retroalimentación para prepararnos para lo que es el examen. Al final vamos a tener algunas preguntas. Entonces, nuestro segundo tema de hoy, o el primero, porque solo hicimos fue una retroalimentación de la clase anterior. Hoy vamos a hablar específicamente sobre lo que son los materiales dentales, cuáles son los procedimientos que se utilizan. Tenemos que los materiales dentales más comunes, tenemos las resinas compuestas o directas. Decimos que esto es un material versátil del mismo color del diente, como también lo conocen comúnmente empastes y de adhesión. Tenemos lo que son los cementos de ionómero o de vidrio, que estos son más que un material que es duradero, que libera flúor y que es ideal para lo que son los niños, o sea, para la odontopediatría. Tenemos las amalgamas y cemento dentales, que en la actualidad está descontinuado, pero debemos de tener los conocimientos de esto. Estos son los empastes plateados que se utilizaban antes. Es un material que es resistente y mayormente se utiliza o se utilizaba en lo que son cavidades grandes. Tenemos los cementos dentales, que esto es un agente adhesivo para lo que son las coronas, los puentes y las incrustaciones. Tenemos los materiales de empaste directo, que estos, como su nombre lo dice, son colocados directamente en la cavidad. Estas son unas resinas compuestas de ionómero. Aquí pusimos algunas imágenes que pueden percibir.
Tenemos los empastes indirectos, que estos son los que son fabricados en el laboratorio. La diferencia entre empaste directo es que se hacen directamente en el consultorio, como el nombre lo dice. Y los empastes indirectos, que también se le llaman de onlay o también las incrustaciones, estas son fabricadas en el laboratorio. No se pueden fabricar directamente en el consultorio dental. Tenemos los materiales temporales o empaste temporales, que esto protegen el diente hasta la colocación del empaste permanente. Estos se utilizan en los niños o en diente de leche para proteger cuando ya vengan los dientes permanentes. Tenemos los materiales para endodoncia, que estos son los selladores especializados para conductos radiculares. Tenemos lo que son las coronas y puente. Estas son las que como la que se restauran y la que le dan una funcionalidad estética a lo que es la pieza dental. Los pasos para esta: primero colocamos la anestesia, luego se hace la reducción del diente como se ve en la imagen y luego se toma la impresión. Se manda a la fabricación al laboratorio. El rol del laboratorio es que crea la corona ya con una impresión previa para lo que es la colocación del puente. Los procedimientos restaurativos, tenemos que aquí es donde se utiliza el aislamiento absoluto, que en esta imagen lo podemos ver. La importancia de este aislamiento es que es más cómodo para el paciente como también para el odontólogo, porque le da comodidad, es más visible y permite que el paciente esté más cómodo. Esto es un dique de goma que lo quisimos poner en esta imagen para que lo vean y para que lo conozcan. Y este es el procedimiento que se realiza con el aislamiento absoluto, donde solamente se puede percibir las piezas dentales que se van a trabajar. Esto es la grapa, el dique de goma y el dique. Tenemos lo que es la banda matriz, que es esta que podemos ver en la imagen. La banda matriz se utiliza específicamente para aislar o para dividir una pieza dental de otra. Por ejemplo, cuando se hace una restauración entre espacio y espacio, como bien lo conocemos como espacio interdentales, se utiliza la banda para el aislamiento, para que una pieza dental no quede pegada con la otra y para poder tener acceso a lo que es el hilo dental. Esto lo que hace es que moldea y contornea lo que es el empaste compuesto. Tenemos el pulido final, que este garantiza que el empaste quede suave y que quede natural. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, pueden hacerla. Stephanie, Yo no tengo pregunta por ahora. ¿no tiene ninguna pregunta? No. ¿Por qué es importante, Stephanie, el aislamiento absoluto? Bien, hablamos de eso, del aislamiento Para, absoluto. usted acaba de mencionar para moldear y para tener espacio ya sea al hilo dental. Exactamente. Para que una pieza dental no quede pegada con la otra. Mira, como se ve aquí en la imagen. La importancia de la radiografía en el tema de la clase anterior, con el principio de Alara, que dijimos que se debe de reducir, que esto lo que quiere dejar dicho es que se reduce el pico de radiación. Eso es muy importante porque se utiliza el delantal de plomo, que también es para protegernos. Y la diferencia entre las radiografías intraorales y las extraorales es que las intraorales, como bien su nombre lo dice, son las periapicales, que esta abarcan lo que es de 4 piezas para abajo, y las extraorales abarcan la boca completa. Si no tiene ninguna pregunta, hasta aquí. Eh, Está cortando. ¿Qué es el plomo? Eso que de lo que uno se tiene que proteger.
Sí, el plomo, por ejemplo, cuando tú tomas una radiografía, tú sabes que eso tiene lo que es la radiación, como el nombre lo dice. Entonces, utilizamos lo que es el chaleco antiplomo, porque, por ejemplo, en los consultorios dental exigen cuando te hacen el, como la supervisión, exigen que las paredes estén cubiertas por plomo para que la radiación no te pase. Entonces, el plomo, o sea, si tú me estás hablando de eso, del plomo de la radiografía, porque, por ejemplo, en las amalgamas, tú sabes que, o sea, que están descontinuadas porque contienen plomo. Entonces, si tú me estás hablando de la radiografía, Ujú. esa es la respuesta. Sí, esa misma de la radiografía. Y los empastes directo e indirecto, la diferencia que tienen, que aquí te lo pongo, todas esas son preguntas de examen que debe de saber. Los directos son los que se hacen específicamente, como el nombre lo dice, en el consultorio. Y los indirectos son los que fabricamos en el laboratorio. Perfecto. Vamos a ver entonces. Dame un segundo. Sí, ¿Cómo se recibe un paciente en el consultorio dental? ¿Cuáles son los términos que debemos de utilizar, que son los términos odontológicos? La discreción y la ética con el paciente es muy importante. Debemos de saber que la cara del consultorio dental o de la oficina dental es el asistente. O sea, la asistente es quien se encarga de recibir, es la persona que el paciente tiene contacto directo desde que entra por la puerta al consultorio. Es la persona que debe de generarle confianza al paciente, porque bien se sabe que el doctor hace su función, pero quien interactúa, le llena la ficha, todo eso es el asistente dental. Entonces, debemos de tener bien claro cuál es la ética del asistente, el odontólogo y el paciente, cómo debemos de manejarnos con cómo deben de ser los términos que debemos de utilizar, qué es, o sea, cómo debemos de ser a la hora de atender a un paciente, tener discreción, no alarmarnos, siempre manejarnos con calma, que eso genera mucha confianza en el paciente, cómo se debe llenar una ficha, hablamos sobre la radiografía, dijimos cuáles son los materiales directos, indirectos, hablamos un poquito sobre qué son las especialidades en odontología, también especificamos cada una. Odontopediatría, hablamos que se encarga de los niños. Prótesis dental es colocación de pieza dental. Implante es cuando se habla del tornillo, que es donde eso es lo que se asemeja más al diente natural. Endodoncia, tratamiento de canal, como bien se conoce también como root canal. Maxilofacial y cirugía, que como su nombre lo dice, es cirugía. Entonces, todo eso debemos de manejarlo y saberlo, porque si, por ejemplo, un paciente llega y nos dice a nosotros como asistente, mira, yo vengo buscando un especialista, por ejemplo, para colocarme braque. El paciente va a ir con el término coloquial, o sea, con el término que él conoce, pero nosotros como profesionales le especificamos así, mire, usted necesita un ortodoncista, por aquí lo tenemos, o sea, ahí uno le da todas las pautas, todo eso debemos de saberlo. Si, por ejemplo, el paciente dice, ah, mira, yo vine buscando
una persona para que me coloque una pieza dental o para que me ponga una pieza dental, que es casi siempre lo que dicen, ah, mire, usted tiene que ir directamente donde un implantólogo, que es el cirujano que tenemos aquí, y se le dan todas las pautas. Si llegan con un niño, porque el niño no es manejable, que llora mucho, que no se deja atender, que han hecho de todo y que el niño no se deja sacar la pieza dental, pues entonces los referimos con un odontopediatra. O sea, todos esos términos debemos de manejarlo. Son preguntas de examen que debe de saberte. Cualquier cosa estamos a la orden. Puedes escribirme privado o por el chat para cualquier duda, sugerencia, pregunta que tengas. No dudes en escribirnos, tanto al doctor como a mí. Y nada, estamos a la orden y quedamos a la orden aquí. Si Ok, no tienen ninguna pregunta, doctor, Ok, no, todo está bien. ¿Algo más, profesora? no estamos claros. Si ustedes no tienen ninguna pregunta, No, está muy bien. Sí, pues muchas bueno, gracias les y quedamos a la orden entonces. Y doctora, aclarando la hora del próximo lunes, ¿usted puede comenzar a las 9 o prefiere otra hora? 9:30 o 10 para más seguridad Nueve y y estar treinta. más Entonces a las nueve y tranquilos. treinta, Stephanie. Perfecto. Ok, sí. Bueno. Gracias.